Hechos 2 del 22 al 28. Gracias. Vamos ya a la palabra, ahora sí como tal. Hechos 2 del 22 al 28. Pedro hablando a la multitud en el día de Pentecostés, una de las tres grandes fiestas de los judíos. La otra es la Pascua, que tenía lugar 50 días antes. La otra es la fiesta de los tabernáculos, en la cual Jesús se levantó y dijo: yo soy la luz del mundo, el que esté en mí no andará en tinieblas. Yo soy el agua de vida, el que beba de mí no tendrá sed jamás. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Esta es la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas, en la cual se llevaba lo primero, la primicia de tu cosecha, se levantaba en una gavilla, en una vara larga hacia el Señor y se le decía: gracias, mi Dios. Eso es simbolismo del nacimiento de la iglesia cristiana. La iglesia de Dios como tal ha estado latente desde Adán y Eva, fueron los primeros miembros, pero ya la iglesia cristiana, la era mesiánica de la iglesia se le conoce, fue a partir del día de Pentecostés. Hechos 2 del 22 al 28 dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Jesús, como ustedes mismos lo saben. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está diciendo Pedro que la aprehensión y la muerte de Jesús ya estaba escrita por Dios. Es que estaba cambiando la pila, discúlpeme. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque David dice de Cristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi cuerpo descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Vamos a orar. Cierre sus ojos y concéntrese. Ya ahora sí, verdaderamente concéntrese. Diga al Espíritu Santo, precioso, maravilloso Dios: te ruego, Señor, te rogamos, porque no hablo yo solo, hablo en nombre de mis hermanos, que traigas esta palabra como viva y eficaz a nuestros corazones. Que tu palabra, que siempre es viva y eficaz, cumpla cada uno de los propósitos por los cuales es enviada el día de hoy. Consuelo al que necesita consuelo, Señor. Exhortar a aquel que necesita ser exhortado. Confrontar a aquel que necesita ser confrontado. Edificar a aquellos que necesitamos ser edificados, Señor. Aún, Señor, endurecer si necesitamos ser endurecidos, para poder ser nuevamente, ser rotos y ser hechos nuevamente por tu mano poderosa. Pero Padre, no permitas que salgamos de aquí como hemos entrado el día de hoy. Nuestra oración es que tu palabra nos transforme a la imagen de Cristo. Tu gracia sea nuevamente sobre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, toma el liderazgo de los apóstoles. La semana pasada lo vimos. Pedro se da cuenta que Jesús no está y que los apóstoles necesitan un portavoz, un líder. Pedro es entonces, tomando el liderazgo, se levanta y explica a la gente que estaba ahí en la fiesta de Pentecostés pasando, miles de gentes al menos, pues si 3,000 se añadieron eran miles más. Y explica a la gente lo que en ese día tan trascendente para la historia del cristianismo está pasando. Primero les aclara a los que se están burlando de la situación que los que están hablando en idiomas no están borrachos como ellos se están burlando. No son sino entre las 8 y 9 de la mañana apenas. Su cultura no se dedicaba a beber a deshoras. Acto seguido, Pedro cita el Antiguo Testamento, específicamente la profecía de Joel 2, 28 al 32.
y explica que el milagro de Pentecostés que estas personas están viendo es precisamente la profecía cumplida en Joel. Pedro preparó el terreno, ahora está listo para predicar el evangelio de Cristo. Quiere que todos sepan que ese derramamiento del Espíritu Santo ha llegado a inaugurar la era de la iglesia cristiana. Así que Pedro continúa su discurso. Su tema principal de ahora en adelante será proclamar a Jesús como Señor, como Salvador, como Cristo. Y esa proclamación es la proclamación apostólica que encontramos siempre en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, tal vez no en el mismo orden, pero cada vez que vemos a un apóstol, cada vez que vemos ser predicado el evangelio, vemos 4 puntos, los cuales encontramos aquí. El anuncio de que ha llegado el cumplimiento del tiempo, un relato de la vida, ministerio, muerte, triunfo de Jesús, una cita del Antiguo Testamento y un llamado al arrepentimiento. Cuando tú lees cada uno de los sermones, te darás cuenta, tal vez no en el mismo orden, pero siempre llevan estos 4 elementos. El tiempo ha llegado. Hey, Jesús hizo esto. Vean esta cita, habla de él. Y por último, oigan, arrepiéntanse de sus pecados. Estos 4 elementos, como lo vamos a ir viendo, están presentes en esta proclamación. Vamos ya pues a empezar. Versículo 22 dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben. Lo primero que vemos, y se lo dije la semana pasada, cómo Pedro se va sintiendo más cómodo en su discurso. Ya no son los compatriotas judíos, ahora apela a su orgullo religioso y a su orgullo regional o nacional. Ahora les dice varones, hablando acerca de que eres una persona dedicada al reino, a la ley de Dios. Israelitas, ya no judíos de Judá, sino del gran reino de Israel, de nuestra nación, que fue una potencia en su momento. Ahora Pedro se dirige en esa manera hacia ellos. Con este saludo se aproxima a sus oyentes para presentar a Jesús. Inmediatamente les dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, a ustedes con maravillas, prodigios y señales. Pedro usa el nombre Jesús y el lugar de nacimiento, de residencia, por el cual era conocido a las personas. El decirle Jesús de Nazaret o Nazareno, estaba hablando de la región de donde se conocía a Jesús. De hecho, en Mateo, en Lucas, en Juan, no vamos a las citas, Mateo 26, Lucas 18, Juan 18, vemos que Jesús es conocido como Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. No está hablando acerca del voto de Nazareno que hacían los judíos basado en número 6. Está hablando acerca de la procedencia o del lugar de donde procedía Jesús, no donde nació, sino donde vivió, que era Nazaret. Un dato más: en su cartel con el cual crucificaron a Jesús, en el que hacían burla, pusieron así: Jesús de Nazaret, y acto seguido la burla al Señor. Pedro describe así a Jesús como un hombre aprobado o confirmado por Dios a través de su vida terrenal como algo evidente. Lo vimos a través del Evangelio de Juan. Milagros, señales, prodigios fueron el sello de aprobación de parte de Dios. La palabra aprobación que utiliza aquí Lucas es el griego apodeiknomi, así se escribe, apodeiknomi, que significa una persona enviada por Dios, una persona que habla en nombre de Dios. Ninguna de las personas que estaban escuchando en ese momento a Pedro y que hubieran conocido la vida de Jesús podían negar que verdaderamente Jesús había hecho maravillas. Por eso es que Pedro les dice: hey, él es aprobado, él tiene el sello de parte de Dios. De hecho, cuando Nicodemo en Juan 3 se acerca a Jesús, que le dice: sabemos que tú vienes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que hace las señales que tú haces puede venir por sí mismo, tiene que venir de parte de Dios. Pedro aprovecha esta mentalidad y les dice: oigan, ¿saben quién aprobó a Jesús? Dios mismo. Dios le puso su sello de aprobación.
Y si las personas que estaban ahí habían escuchado o habían estado presentes, sabían que Jesús había regresado la vista a los ciegos, había levantado a los muertos, había multiplicado el pan, había levantado a paralíticos y había predicado el reino de Dios. Estos milagros, estos prodigios, estas señales dieron una muestra a los oyentes de que la era mesiánica, la era cristiana de la iglesia estaba por llegar, estaba gestándose en ese momento. Pedro continúa y les dice: Dios hizo entre ustedes por medio de Jesús, como ustedes mismos saben, estas señales. En esta proclamación del evangelio, Pedro pone énfasis en Dios. De hecho, aquí leemos que Dios respaldó a Jesús. También leemos que Dios hizo los milagros por medio de Jesús, que Dios fue quien entregó a morir a Jesús, que Dios fue quien resucitó a Jesús y que Dios fue quien lo hizo Señor y Cristo. Pedro tenía bien consciente. Por eso es que en la iglesia primitiva, en los escritos de Pedro, de Pablo, en los escritos de Lucas, no encontramos nada explícito acerca de la Trinidad. No encontramos la palabra Trinidad como tal, porque para los primeros judíos cristianos, para los primeros cristianos, era algo natural. Ellos decían: el Padre fue quien aprobó a Jesús, quien lo resucitó, quien lo entregó a muerte. Allí está el Padre. Y además el Hijo, que es Jesucristo, fue el que pasó esto. Y además el Espíritu Santo, que acaba de llegar, aquí está. Entonces para ellos estaba bien clara la Trinidad en su mente y en su corazón. No había ninguna situación. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que Jesús siempre dependía de su Padre. Es más, vamos a leerlo nuevamente, versículo 22. Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre ustedes con maravillas, prodigios y señales, y subraya ahí en su Biblia que Dios hizo entre nosotros por medio de él. Pedro está aclarando que Jesús no era quien hacía los milagros, las profecías, no por él mismo. Vaya, que no era él el que, sí, él era el agente conductor, el medio, pero quien verdaderamente lo hacía era Dios por medio de Jesús mismo. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, aclara: Jesús siempre dependía del Padre. Siempre fue el Padre por medio de Jesús quien realizó cada acto milagroso, cada sermón predicado, cada consejo, cada situación que hizo Jesús, vinieron de la total dependencia que Jesús tenía con su Padre. Por eso es que Jesús, tú puedes leer que hizo milagros, puedes leer que predicó, pero lo que más lees de Jesús en los evangelios es que estaba de rodillas teniendo comunión con su Padre. Si Jesús nuestro Señor dependía de Dios en todo y para todo, ¿cuánto y más no necesitaremos cada uno de nosotros depender de nuestro Dios para cada una de las situaciones de nuestra vida? Pedro lo dice también para apelar a su sentido del temor del Señor, porque estos varones israelitas, si algo tienen en su vida, es temor de Dios. Por eso es que les dice: oigan, ustedes que temen a Dios, ¿saben qué hizo Dios? Utilizó a Jesús para hacer estos milagros. Versículo 23. Dice: a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, arrestaron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. ¿Se acuerda que esta parte la citamos cuando estábamos hablando del evangelio de Juan, de la armonía? En Lucas Jesús le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando horas momentos antes, manos inicuas, pecadoras, fueron las que clavaron a Jesús en la cruz. En este versículo, ¿se acuerda lo que le dije en la mañana del reduccionismo bíblico en el discipulado? En este versículo encontramos las dos caras de la moneda de la predestinación. Por un lado, encontramos la soberanía de Dios. Pedro asume que la audiencia está en pleno conocimiento. Él da por hecho que todos los que están ahí conocían lo que acababa de pasar con Jesús, que lo habían llevado a juicio y a muerte. En este versículo, Pedro los confronta personalmente. Pedro les dice: ustedes lo hicieron, ustedes lo crucificaron. En este versículo, Pedro los confronta para que sientan su responsabilidad por la crucifixión de Jesús. Sin embargo,
Pedro comienza hablándoles desde el punto de vista divino, diciéndoles que Dios está en completo control de la situación. Aun y cuando los judíos fueron los que llevaron a juicio y los soldados romanos los que llevaron a la muerte a Jesús, Pedro dice que estos eventos, el juicio y la muerte de Jesús, ocurrieron con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Traducción: Dios fue quien predestinó que Jesús muriera crucificado en manos de estos impíos y pecadores. De hecho, cuando Pedro dice la expresión anticipado conocimiento de Dios, está descartando que haya sido algo que pasó sin querer. Ay, es que ya lo mataron, ya Dios tuvo que hacer algo. No, Dios ya tenía un anticipado conocimiento de esta situación. El autor de este consejo es Dios mismo. Pedro disipa cualquier duda al respecto de si Dios pudo actuar precipitadamente y tener que cambiar su plan. Con esta frase Pedro apunta a la omnisciencia de Dios, diciendo que su plan es pleno y anticipado. Primera de Pedro 1:2 y 1:20. A Pedro le quedó muy claro a partir del día de Pentecostés que el que tiene el control de todo en el universo es nuestro Dios. Primera de Pedro 1:2 y 1:20. En el versículo 2, este lo estudiamos cuando hablamos de las 7 etapas de la salvación en el discipulado, en el primer discipulado. Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia, del griego proginosko, que es el preconocimiento, el conocimiento anticipado de nuestro Dios. Y en el versículo 20 dice que el sacrificio de Jesús ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos, últimos para Pedro, para nosotros ya no tanto. Se manifestó en esos últimos tiempos por amor de ustedes los escogidos. No podemos ser reduccionistas. Quiero que entienda esta primera parte. Pedro, regrese ahí al libro de Hechos. Pedro está haciendo lo que le dije en la mañana, aclarando la situación y diciendo: oigan, Dios tiene el control, no vayan a creer que la muerte de Jesús pasó como algo sin querer. Pedro lo entiende mucho mejor todavía años después cuando escribe su carta y dice: el preconocimiento de Dios, Dios ya tiene todo conocido porque Él destinó todo de antemano, por eso suceden las cosas. Es más, el sacrificio de Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que entonces Pilato, Anás, Caifás, Herodes y todos los judíos que gritaron: suéltanos a Barrabás, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros, están limpios, libres, porque de todos modos estaba predestinado. ¿Esto es así? No, ya sabemos que no. Eso es reduccionismo bíblico, hacer un absurdo de una doctrina. Vemos que Pedro habla también de la responsabilidad del hombre. Él dice: a Jesús prendieron y mataron ustedes, sus manos inicuas lo crucificaron. Tenemos por un lado la determinación de Dios de que su hijo muriera, y por el otro la responsabilidad del hombre por llevar a cabo dicha acción. Ambos hechos son verdad, ambos hechos sucedieron, ambos hechos son bíblicos, no se anulan el uno al otro. Dios es soberano, se cumple su consejo, pero eso no anula jamás nuestra responsabilidad en los hechos. Si nos queremos cruzar de manos y no hacer nada para después quererle echar la culpa a Dios, diciendo que era su plan que las cosas pasaran así, yo no hago nada, mira lo que pasó, es el plan de Dios. No solamente te has vuelto reduccionista, también serás culpable de complicidad en aquello que dejarás pasar sin hacer nada al respecto. Es cierto, Dios mismo entregó a Jesús a los judíos y fueron ellos quienes lo llevaron a la muerte clavándolo en una cruz. Los judíos no se pueden limpiar las manos achacando la muerte de Jesús a los romanos o a nadie más. Ellos mismos fueron quienes contrataron a los romanos. Y Pedro señala que los judíos
tienen que reconocer su responsabilidad. Pedro llama y dice: oigan, Jesús ya Dios lo tenía destinado así, pero ustedes se tienen que arrepentir de lo que acaban de hacer, de lo que hicieron hace 50 días. Ustedes tienen que ir delante de Dios y decir: Señor, nosotros tuvimos nuestra responsabilidad. Por eso es que les dice, versículo 24: al cual Dios levantó de los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible para Jesús ser retenido por la muerte. Pedro afirma el hecho de la resurrección de Cristo. En ese momento Pedro aprovecha y dice: oigan, pero Cristo no se quedó en una tumba, Cristo vive, Cristo resucitó. En forma positiva afirma que Dios levantó de los muertos a Jesús. Él está llevando a cabo o formulando una doctrina apostólica de la resurrección, un tema que veremos que se repite en el libro de los Hechos una y otra vez. Cada vez que tenían oportunidad, cuando predican en el libro de los Hechos, te dicen: Jesús resucitó, no se quedó en la tumba, Él está vivo. Dios, podemos entender que llevó a cabo su plan en dos etapas predestinadas: la etapa del sufrimiento, de la muerte de Cristo, y la etapa de resurrección y de glorificación de Cristo. Dios, dice Pedro, levantó a Jesús soltándole los dolores de la muerte. La traducción literal es soltando los dolores de parto de la muerte. ¿Qué quiere decir aquí? Algunas personas, algunos intérpretes sugieren que Pedro, como hablaba en arameo, este discurso se tradujo en griego y se escribió en griego koine, que es el griego que utilizó Lucas, pero originalmente Pedro se paró y habló en arameo. Hay una palabra en arameo para dolores que también se puede traducir como cuerdas o ataduras. Hay quienes dicen que aquí realmente Pedro estaba diciendo que Jesús no pudo quedar atado o lleno de ataduras de la muerte. No podemos saberlo, no podemos apegarnos a ello, porque no se tradujo en arameo, se tradujo en griego esta palabra. El griego da una expresión muy conocida y recordada de Mateo 24:8, cuando habla Jesús del fin del mundo y dice que vendrá primero que el principio de dolores, los dolores de parto. ¿Qué sucede aquí entonces? Esta solamente es una figura literaria y nada más. No debemos de forzar para que diga algo que no dice en realidad. Simplemente aquí significa que Dios liberó a Jesús de la agonía que acompaña la muerte. Pedro da las razones para la liberación de Jesús de la agonía de la muerte y nos dice: porque era imposible que fuera retenido por la muerte. ¿Por qué la muerte no pudo retener a Jesús? Esta es doctrina básica, usted debería de saberlo. ¿Por qué no? ¿Por qué tú y yo morimos y la muerte nos retiene? A menos que Cristo haga algo. ¿Y por qué Cristo murió y la muerte no lo puede retener? Romanos 6:23. La paga del pecado es ¿qué? ¿Jesús tenía pecado? ¿La muerte podía retenerlo? No, póngase buzo. Versículo 25, vamos a desmenuzar esto ya para terminar. Porque David dice de Cristo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Aquí tenemos la segunda de tres citas que hace Pedro en el discurso de Pentecostés del Antiguo Testamento. Pedro está citando el Salmo 16:8. Vamos al Salmo 16. 8 al 11. Salmo 16 del 8 al 11. Es la segunda de tres citas que hace Pedro del Antiguo Testamento. Aprendió, como le dije la semana pasada, como nos dimos cuenta, aprendió maravillosamente del maestro
nuestro Señor Jesús a citar el Antiguo Testamento y darle una aplicación y un cumplimiento, o a mostrar su cumplimiento, mejor dicho. Salmo 16 del 8 al 11 dice: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Difieren un poco las palabras, como se lo he dicho en otras ocasiones, cuando los apóstoles, cuando Jesús mismo citaba el Antiguo Testamento, de repente cambiaban alguna que otra palabra, lo hacían en plural, en singular, algún sustantivo, algún adjetivo. Ellos sí tenían permiso para hacerlo, nosotros no tenemos permiso para hacerlo. En esta cita, Pedro está llamando al Salmo 16 para respaldar su enseñanza de que fue Dios quien levantó a Jesús de la muerte, y al mismo tiempo está mostrando que la profecía de David quedó cumplida en Cristo y en su resurrección. Primero dice: veía al Señor delante de mí, porque está a mi diestra para que no sea yo conmovido. David se muestra como una persona que confía completamente en Dios. Habla como un hijo de Dios, habla como alguien que sabe que Dios nunca está lejos de él. De hecho, David dice: veo delante de él a mi Señor. En el texto hebreo dice: el Señor está continuamente delante de mí. Dios está al alcance de David, y es precisamente esta cercanía la que hace que David viva tranquilo. Tú no vives tranquilo, sientes intranquilidad siendo cristiano, es porque estás lejos de Dios, porque no tienes comunión con tu Dios. Acércate a Dios nuevamente a tener comunión, y vas a ver cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento vuelve a llenar tu corazón. Pero es que hice algo horrible. No te preocupes, el Señor pagó por todos y cada uno de tus pecados presentes, pasados y futuros. No significa que lo sigas haciendo, sino que tienes la puerta abierta si vas arrepentido, si confiesas tu pecado y te apartas de él, para estar nuevamente en intimidad con él. Dios, dice David, está a mi mano derecha. Esta es una manera de decir: Dios es el que me protege siempre. Podíamos parafrasear esta primer parte como David diciendo: estoy tan cerca de Dios que lo veo siempre delante de mí y Él siempre me protege. Después continúa David y dice: se alegró mi corazón y mi lengua. Debido a la relación tan íntima que tenía David con Dios y a la confianza que tenía con Dios y en él, David dice: mi corazón está tan lleno de gozo que hasta mi lengua, hasta mi boca habla felicidad. Él dice que su corazón, su boca habla lo que hay en su corazón. Por eso cuando leemos en Romanos 10:10, cree con tu corazón y confiesa con tu boca, no hace referencia a una oración: Señor Jesús, sálvame, ya me quiero ir al cielo. No, te está hablando que aquello que vive, que habita en tu corazón, es aquello que vas a hablar con tu boca. Él continúa diciendo: aún mi cuerpo descansará en esperanza. La lectura en hebreo dice: mi cuerpo reposa confiadamente. David hace una alusión a que él está seguro aún delante de la muerte. La parte importante, el cumplimiento: porque no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David está hablando acerca de la confianza que tiene de que no verá corrupción, de que su comunión con Dios continuará, disfrutando aún de su presencia en todo momento. Muchas versiones transliteran este término griego Hades. Es del hebreo Seol, que significa sepulcro. Pedro no está hablando del Hades como el centro de la tierra, el lugar de los muertos. Pedro y David están hablando del Hades como el sepulcro, como el lugar donde metieron el cuerpo de Jesús. Aún en la tumba, Dios no abandona a sus hijos. Aún en la tumba, Dios nos da la seguridad de la resurrección. Por eso es que David dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y al último dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. En esta última parte, David dice: sí, pasé por situaciones difíciles, me hiciste conocer los caminos difíciles de la vida, pero aún así mi corazón está lleno de gozo.
porque confío en ti. Quiero que cierre sus ojos. No tiene gran ciencia este pasaje, a diferencia del pasaje de la semana pasada, en el cual nos dimos cuenta que el profeta Joel no habla acerca del fin de los tiempos, habla acerca de la resurrección, de la muerte de Cristo y de su resurrección del día de Pentecostés. Ese pasaje sí tuvo un poco más de dificultad hermenéutica. Este pasaje es muy sencillo. Este pasaje es tal cual se entiende. David dice: Señor, confío en ti. Estás tan cerca de mí que mi corazón está tranquilo. Es más, no vas a dejar que mi cuerpo esté todo el tiempo en la tumba. Eres tú quien me va a levantar. Y aunque he pasado cosas difíciles, aún así tengo gozo contigo, Señor. Ya, fácil la interpretación de este pasaje. Pero la aplicación de este pasaje es lo verdaderamente maravilloso. Los escritores del Antiguo Testamento entendían, toda la gente que estaba ahí escuchando, que nadie puede escapar del poder de la muerte. Todos los que estaban ahí escuchando a Pedro entendían que todos tarde o temprano íbamos a bajar a la tumba, al lugar del descanso eterno, a la muerte. También saben que Dios tiene poder sobre la muerte y sobre la vida, y que por eso pueden confiar en Él. Lleno de esperanza, Pedro cita a David y les dice: oigan, aquí hay un cumplimiento maravilloso. Los cristianos primitivos aplicaron el Salmo 16, específicamente el versículo 10 de la resurrección de Cristo. No dejarás mi alma, mi cuerpo en el Seol. No permitirás que mi cuerpo se corrompa. Ellos interpretaron estas palabras de David, que él sabían que quería decir que el sepulcro no iba a apoderarse del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ya lo sabemos, ya lo vimos hace un par de meses, no vio corrupción. Él fue glorificado cuando resucitó. Por lo tanto, la promesa que acabamos de leer aquí no se cumplió en David, se cumplió en Cristo. Y esto es lo que entendían los primeros cristianos, esto es lo que entendió Pedro, y esto es lo que quiero que entienda usted el día de hoy con base en esta cita. Se trata de Cristo, siempre de Cristo y solamente de Cristo. Ellos vieron el pasaje, Pedro recordó el pasaje y dijo: este pasaje no se cumple en David. Este pasaje habla de la confianza que tenemos los seres humanos en nuestro Dios, pero esta parte en específico se trata de Cristo, porque se trata siempre del Señor Jesucristo. Esta porción de la escritura que escudriñamos hoy nos muestra poco a poco cómo Pedro y los primeros cristianos entendían el Antiguo Testamento. Nos muestra cómo interpretaban sus promesas cristocéntricamente. A pesar de ser David el rey más grande de la nación de Israel, a pesar de ser David quien escribió este y muchos salmos más, citado por Pedro, seguramente conocido por todos los que estaban allí escuchando, Pedro lleva el cumplimiento de esta promesa no a David, lo ata a la persona de Cristo. Cuando el Espíritu Santo está obrando en una iglesia, escúchalo bien, esa iglesia se va a volver cristocéntrica. Cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, la iglesia no va a balbucear tonterías, la iglesia no va a tener mucha prosperidad, la iglesia no, esas son cosas, algunas antibíblicas y otras secundarias. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente está obrando en una iglesia, esa iglesia se vuelve cristocéntrica. Las personas en esa iglesia entendemos que se trata todo de Cristo, siempre de Cristo y nada más para la gloria de Cristo. Lo podemos ver aquí en el primer día de existencia visible de la iglesia. Es más, llevaba escasos minutos de estarse formando y ya estaba siendo construida alrededor de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente debes de pensar en términos de iglesia como una comunidad. Tu vida debe de girar en torno a la persona de Jesús. Todo en tu vida debería de ser cristocéntrico. Y la única forma de lograrlo es escudriñando la palabra de Dios para cada una de las áreas de tu vida. Lo vimos hoy un poco en la mañana también en el discipulado. De lo contrario, no pasarás de ser solamente un espectador o un asistente más a una congregación cristiana. Cierra tus ojos, por favor. Sí, vamos a terminar ya.
Estamos haciendo un poco más cortas estas enseñanzas porque tienen aplicaciones prácticas cada una de ellas. Pedro se levanta y empieza a explicarle a los ahí presentes que se están burlando: oigan, no, ellos no están borrachos. Y primero cita la profecía de Joel. Después les hace ver que aunque todo está predestinado por Dios, ellos son responsables. No puedes deshacerte de tu responsabilidad y lavarte las manos diciendo Dios lo tenía predestinado, es mi pecado o esta situación. No, eres tan responsable como Dios es tan soberano. Una vez que Pedro los confronta, él les muestra el cumplimiento de una profecía más. Él entiende que se trata de Cristo, siempre de Cristo y solamente de Cristo. Él les muestra una porción de la Escritura que, a pesar de ser escrita por el más grande rey que ha tenido su nación, les dice: oigan, el cumplimiento no está en David, el cumplimiento está en Jesucristo. Esa es la verdadera marca de una iglesia sana. Esa es la verdadera marca de una iglesia doctrinalmente bien. Esa es la verdadera marca de que el Espíritu Santo está obrando en una iglesia. La iglesia y las vidas de las personas que asistimos a ella se vuelve cristocéntrica. Empiezas a construir todo alrededor de la persona de Cristo: tu vida, tu familia, tu economía, tu placer, el salir de vacaciones, todo lo que tú haces, dices, piensas, lo empiezas a construir alrededor de la persona de Cristo por medio de la Escritura. Porque no se trata de hacerlo emocionalmente y decir: Señor, tú sabes que estoy cerca de ti, me voy a robar. No, es: Señor, esto es lo que tú marcas en tu palabra para mí, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, esto es lo que tú tienes planeado para mí, esto es lo que voy a poner por obra. Eso es ser cristocéntrico. Padre maravilloso, te damos gracias en esta tarde ya por hablar a nuestras vidas con tu palabra, por mostrarnos que desde el inicio de que la iglesia fue visible, tú comenzaste a llevarla, a organizarla, Espíritu Santo, de manera cristocéntrica. Llevaste al apóstol Pedro desde el inicio a mostrar que el cumplimiento de las profecías termina en Cristo, que se trata de Cristo, que debemos de pensar en Cristo, amar a Cristo, respirar en Cristo, pensar en Cristo, siempre en Cristo y solo en Cristo. De hecho, y lo vamos a ver más adelante, por eso a tus primeros discípulos les llamaron cristianos. Era una burla el hecho de que siempre hablaban de Cristo, la gente no lo entendía y se burlaba de ellos. Permítenos, Señor, edificar nuestras vidas de igual manera. Permítenos edificar nuestras vidas, muéstranos, llévanos, quita lo que tengas que quitar, cada estorbo, cada impedimento para que nosotros hagamos nuestra vida cristocéntrica, quítalo, Señor. Sea lo que tenga que ser que tú quites o traigas a nuestras vidas para que nuestras vidas sean cristocéntricas. Te rogamos que lo hagas. No te decimos que te lo permitimos, Señor, eso sería como pensar que nosotros somos quienes tenemos el control. Tú tienes el control y por eso te rogamos, mi Dios, que vuelvas nuestras vidas cristocéntricas, entendiendo que tenemos responsabilidad en el acto, entendiendo y no siendo reduccionistas, entendiendo que a partir del día de hoy saldremos de aquí buscándote con ahínco en tu palabra, buscando ser discipulados, buscando ser renovados en nuestras mentes por medio de tu palabra, no conformándonos solamente con unas cuantas horas a la semana, el día domingo, sino buscándote en nuestros hogares, en donde quiera que estemos, Señor, por medio de enseñanzas sanas, por medio de la lectura, meditación de tu palabra, por medio de la oración continua. Sea como sea, Señor, haz lo que tengas que hacer para que llevemos vidas cristocéntricas, Padre, y que el mayor anhelo de cada uno de los que estamos aquí sea reflejar a Cristo, sea ser como Cristo. Esa es nuestra oración el día de hoy, Espíritu Santo, y te agradecemos porque sabemos que tú escuchas este tipo de oraciones. Es más, tú inspiras este